Hola a todos, bienvenidos a Entrevistas Friert. Como siempre, es un gusto estar con ustedes acompañándolos, hablando en esta ocasión de las elecciones en Colombia, del momento político y electoral que vive el país. En menos de 20 días, Colombia estará eligiendo en primera vuelta o estará realizando mejor la primera vuelta para elección presidencial. Y si de alguna manera se presenta cuasi un empate o una votación que no logre lo establecido en la ley o no alcance el tope establecido en la ley, pues iremos a una segunda vuelta presidencial. Para hablar acerca de este tema, del momento político y electoral del país, saludamos a esta hora del día al doctor Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz, uno de los hombres que han sido esenciales para la paz en Colombia, uno de los mejores conocedores, expertos y hacedores de paz y reconciliación en nuestro país, además de ser uno de los destacados dirigentes del Partido Conservador y de otros sectores políticos en diferentes momentos de su vida. Doctor Víctor G., pues qué alegría saludarlo. Bienvenido a Friert. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo? Y cuéntenos inicialmente, pues, ¿cómo ve usted esta Colombia del año 2022 ya a escasos días del inicio ya de la realización de la primera vuelta presidencial en Colombia? Bienvenido. Un gusto saludar. Muy buenos días. La verdad es que es muy placentero volverla a ver después de tantos años en que trabajamos por la paz de Colombia y por supuesto que hoy tenemos más canas que ayer. Sí, los años Decirles, pasan, no pasan en vano. no pasan en vano, pero decirle que con tristeza veo las condiciones que se están viviendo hoy en Colombia. Colombia, como nunca, como hoy, está en condiciones tan peligrosas para la democracia como la que estamos viviendo. Porque yo creo que en la experiencia que se tuvo hace 20, 30 días con la elección de congresistas y donde se escogieron, entre otras cosas, las alianzas o los ganadores de las alianzas que se habían efectuado para candidatos a la presidencia, deja mucho que desear y crea la preocupación. No en vano, aparecen más de 1 millón de votos de la noche a la mañana, lo que ha puesto en duda la credibilidad de la Registraduría Nacional, lo que puede poner, entre otras cosas, en condiciones graves las elecciones, porque cualquier candidato que llegue, que no tenga una diferencia mayor de 1,5 millones, 2 millones, va a sentir que hubo fraude. Y eso, en la misma opinión, lo pueden palpar. El que llegue, no le pongamos nombre, es el antecedente que se crea. Por otra parte, las condiciones de orden público que está viviendo el país no son las mejores. Estábamos en un ambiente de inseguridad, tanto en la ciudad como en el campo, pero hoy tenemos, además de esa inseguridad, tenemos lo que motivó la extradición del Otoniel, que fue que los vinculados a ese grupo delincuencial dedicado al narcotráfico, pues comenzaron a presentar protestas, a quemar protestas violentas, a quemar buses, a hacer amenazas. Entonces la ciudadanía, y sobre todo en ciertas regiones del país, como es en Sucre, como es en el Cauca, como es en otros departamentos, está atemorizada. Y cuando hay una elección que es la expresión de la libertad en la escogencia para quién ha de regir los destinos de nuestra nación, el temor que está en este momento es una condición grave para la libre elección. Entonces, yo aspiro que el gobierno, tanto nacional como los departamentales y municipales, tome las medidas ordinarias y extraordinarias que sean necesarias para garantizar la seguridad de la libertad de expresión de los electores y que la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dio tan pésimos resultados en el pasado proceso electoral, corrija los errores y recupere la credibilidad que antes existía. Porque si bien en algunos momentos de la vida nacional hubo inquietudes sobre el manejo de la registraduría, pues hoy sí es evidente que 1,500,000 votos o más, que entre otras cosas cambiaron la composición del Congreso, pues
Es muy preocupante que se lleguen a presentar esa clase de errores en una elección que debe ser absolutamente transparente para que haya una democracia fortalecida y haya una gobernabilidad clara. Exactamente, doctor Víctor G. Coincidimos plenamente con usted en esta apreciación y en este análisis que usted hace. Es un hecho sin precedentes en Colombia, ¿no? En la historia, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo momento, pues, o hasta las pasadas elecciones, pues ha presentado un comportamiento idóneo, impecable en términos de garantías y de transparencia para todos. ¿A qué atribuye usted la situación que se está presentando y toda esta serie de anomalías, pues que nos dejan atónitos registradas en las elecciones pasadas de Congreso de la República? ¿Qué ocurrió en su parecer, doctor Víctor G? Pues yo creo que hubo un mal manejo en la dirección de la registraduría, hubo una contratación de última hora en los procedimientos tecnológicos de la entidad, cambiaron los contratistas y pues eso evidentemente produce, digamos que desequilibrios, y eso en una democracia es muy grave. Pero más grave aún es que sucediendo eso, los organismos y los dirigentes políticos hayan actuado con tanta pasividad. Eh, la Procuraduría, por ejemplo, Nacional del Estado Civil, ha debido, perdón, la Procuraduría General de la Nación ha debido de inmediato iniciar una investigación y ya hoy tener un resultado con decisiones. Y si habían delitos penales cometidos internamente, pues la Fiscalía ha debido también actuar. El jefe del Estado, creo yo, ha habido también convocar una reunión urgente a las ramas del poder público, porque si bien el registrador lo eligen los presidentes de las cortes, el jefe del Estado tiene el papel de armonizador de las ramas del poder público y los presidentes de las cortes también han debido actuar solicitando a la Procuraduría o haciendo una investigación especial. Es que con la democracia no se puede jugar. La democracia es el bastón, la estructura esencial de un Estado de Derecho. Y si hay dudas en los procesos electorales, pues hay dudas en lo que pueda ocurrir. Y no tenemos claridad todavía los colombianos de qué sucedió, ni si se corrigió o no se corrigió, de si nos van a garantizar un proceso limpio. Como usted lo decía, es que nunca en el pasado había sido tan evidente un error tan grave como el que se ha presentado. Es que ser más de 1 millón de votos que aparezcan de la noche a la mañana, pues evidentemente no es un acto que sea fácil de analizar y menos de legitimar. Y que los organismos fiscalizadores se tarden tanto en la investigación y en las decisiones que haya que adoptar, pues preocupa más. Como le digo, en el fondo, lo que con ese error se ha hecho es validar que cualquier candidato que pierda pueda decir que le robaron las elecciones, que hubo fraude. Entonces, antes de las elecciones, tiene que haber claridad. El país le tiene que exigir claridad a la registraduría y a las entidades fiscalizadoras. Y es más, hay también que instrumentar una serie de medios de veedores de esas elecciones, pero no con el concepto tradicional de los veedores internacionales, que son unas personas que van el día de elecciones y miran y ven el ambiente y ven si hay libertad para ir a las urnas y en la tarde, cuando se acaban las elecciones, se regresan para sus países, porque es que los escrutinios ese es el momento en que empiezan y ahí es donde se presentaron las graves anomalías. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la seriedad, a la responsabilidad, a las circunstancias que estamos viviendo para que haya un real compromiso de claridad con la Constitución y de promesa que esto no va a volver a ocurrir. Exactamente, doctor Víctor G. ¿Cómo ve usted los 3 procesos básicos en estas elecciones y en los comicios? Preconteo, escrutinios y auditorías y veedurías. ¿Qué nota usted cuál es su lectura sobre las fallas que se presentaron en estos 3 procesos, doctor Víctor G?
No, yo creo que lo que hubo fue un error grande en la tecnología que usaron, no la ajustaron de manera que fuera plenamente garantía de los resultados. Hubo, por tanto, un escrutinio que hubo que hacer en muchos casos de manera manual. Y tercero, pues lo de las veedurías, como le digo, las veedurías que habían era el día de elecciones. Entonces los veedores van y van de otros países, y van de la OEA, y van de distintas organizaciones, y los llevan a las urnas y los llevan a las distintas ciudades a que vean el ambiente y que vean que los electores están teniendo libertad en la concurrencia de las urnas y que hay privacidad en el voto. Pero de ahí que es el hecho formal en que se hacen las elecciones, a que vengan los escrutinios y que vengan las validaciones, pues evidentemente hay mucho trecho y son temas totalmente distintos. Ustedes saben muy bien que el primer día de elecciones se hace bajo la base de que haya una sofisticada montaje tecnológico para que los resultados se den pronto y de manera transparente. Esos resultados no son los oficiales, son los oficiales sí de esos resultados, pero vienen los escrutinios, que son el martes y el domingo siguiente. Entonces, en todo este proceso, evidentemente tiene que haber observadores internacionales, no que los traigan y los inviten y los lleven a almorzar y los paguen los pasajes y los hoteles y llegan a ver un día de escrutinios. Generalmente nombran expresidentes o personajes internacionales, pero es que el trabajo tiene que ser mucho más profundo, tiene que ser de mayor responsabilidad para que evidentemente el concepto que den sea garantía de prenda de los veedores, que evidentemente formalizan y legitiman las elecciones. Yo creo que Colombia hoy en día tiene que ponerle especial atención. El Ministerio del Interior, como responsable de la política, debería estar convocando a los partidos políticos, a los dirigentes, a oírlos, a escucharlos. Mire, en una democracia y en cualquier actividad hay que escuchar. Escuchar nos alimenta, escuchar nos enriquece, escuchar nos permite tomar mejores decisiones. Construye. Construye, exactamente. Entonces hay que escuchar para poder construir, porque de lo contrario vamos a tener lamentablemente unas situaciones que si no se hace, yo preveo, van a ser muy complicadas desde el punto de vista de orden público y muy lesivas contra la democracia y el Estado de Derecho. Y lo dice uno de los más poderosos negociadores de Colombia, de este país, el doctor Víctor G. Ricardo. Doctor Víctor G., precisamente allá íbamos. ¿Cómo ve usted el desempeño del registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega? Otra cosa que nos sorprende a quienes hemos estado, tanto usted como nosotros desde los medios de comunicación, hemos estado presentes desde hace muchos años en todos estos procesos electorales, es por qué motivo el registrador actual no dialoga con nadie. Las quejas y las denuncias son permanentes, no dialoga con organizaciones sociales, con sectores de la sociedad civil, con partidos políticos, muy escasos pues los acercamientos con partidos políticos, con medios de comunicación tampoco, es decir, no se dan las explicaciones que usual, histórica y tradicionalmente se han dado en Colombia frente a una situación que es totalmente atípica como las de estas irregularidades. Coincidimos con usted también en el sentido de que el ministro del Interior desaparecido no aparece o no dialoga o no se le nota el interés que, digamos, amerita un proceso y una situación tan pues preocupante como esta. ¿Cómo ve el tema? ¿Cómo ve el desempeño de ellos? Pues en el caso de la registraduría lo veo muy grave, porque insisto en el tema, es que no se trata de que los partidos o los veedores o las fuerzas políticas o los candidatos o los presidentes de los partidos y movimientos o fuerzas vayan a incorporarse en la actividad propia de la registraduría. Se trata de escuchar, se trata de que él dé también las explicaciones de qué pasó, se trata de que el ciudadano del común entienda por qué aparecieron casi 1.600.000 votos de la nada y por qué. Pero entonces la preocupación es
Eso que el registrador no habla, no explica, y entonces uno queda realmente en babias de lo que está pasando. Se queda uno aterrorizado también de ver unos partidos políticos y fuerzas políticas silenciosas, apáticas, Pasivos. lejanas a lo que totalmente a lo que es una prioridad nacional. Unos cuerpos de fiscalización que en el lenguaje popular llamamos las IAS, que sí, ahí como mirando, pero nadie sabe nada. La Procuraduría de manera tardía inicia una investigación, pero va a llegar las elecciones y no sabemos los resultados. Entonces lo que no puede pasar es que faltando 2 días para las elecciones tomen una decisión de suspender el registrador y nombrar a quién. ¿En manos de qué quedamos? ¿De la anarquía? Entonces tienen que tomarse las medidas con el tiempo necesario, que si es que lo van a suspender, del tiempo adecuado para que nombren una persona con experiencia. Yo, lanzando pensamientos, yo nombraría a un registrador que haya ejercido la registraduría, que sabe cómo se maneja y que además haya sido cumplidor de su deber y no haya estado involucrado en ningún caso ni de corrupción ni de malos manejos de la entidad. Por lo menos sería una mayor garantía. Y si no es así, pues entonces estructurar, yo en el Ministerio de Gobierno estaría estructurando toda una red de vigilancia, no solamente en el campo, sino en los procesos de escrutinios y en los procesos de observación, y estaría vinculando, estaría reunido todos los días con los dirigentes políticos, oyéndolos como el registrador lo debe hacer, no para que tome la decisión que le den, para alimentar la inteligencia. Es que primero son personas jóvenes y por supuesto aplaudible porque son jóvenes, pero les falta también experiencia. En el caso del registrador, aunque es muy joven, había sido miembro del Consejo Electoral. En el caso del ministro del Interior, pues es una persona muy joven, pero tienen que darse cuenta que tienen que acercarse a las personas que conocen el tema, que los puedan ayudar, como dices tú, a construir soluciones, a construir medidas que den garantías. Es que una democracia sin garantías no es democracia. Y una democracia sin permitir que las gentes hablen tampoco es democracia. Eso es dictadura intelectual. No se trata de que las gentes asuman vocerías ni usurpen funciones. No, escuchen, por favor. Escuchen, porque si no, en poco y en breve, porque estamos a menos de un mes de las primeras elecciones, que donde no tenga un candidato más del 51%, vamos a una segunda vuelta que está a menos de 2 meses, que evidentemente necesitan tomar acciones y gestiones que garanticen, que den tranquilidad. Como les reitero yo, sirvieron en bandeja de plata un hecho de falta de transparencia, de mala organización, de votos que aparecen como aparecieron más de 1 millón, de pronto son 2 o 3, o eran 500, o no le aparecieron a otros, en fin. Es tan oscuro lo que está pasando ahí, que yo me atrevería a decir que cualquiera de los candidatos que pierda, porque yo creo, entre otras cosas, que la elección va a estar muy competida, pues puede pensar que lo denunciaron y que le robaron, que hubo fraude. Y una denuncia de esas puede traer graves consecuencias. Entonces, yo lo que creo es que nos corresponde a los colombianos de bien, que queremos la democracia, que queremos la transparencia, advertir y pedir medidas urgentes. Oigan, escuchen, así podemos construir. Sin escuchar se destruye, porque no se escuchan ni siquiera los errores.
Perfecto. Pues doctor Víctor G. Ricardo, un placer hablar con usted, tenerlo con nosotros en Friert y darle estas luces al país. Su concepto tan valioso, repetimos, como uno de los más poderosos negociadores que tiene Colombia, es el artífice de los acuerdos de paz de La Habana, uno de los hombres más comprometidos con la paz y la reconciliación en Colombia y con toda la autoridad pues para expresar estas sugerencias y hacer este análisis tan completo sobre un momento realmente crucial para la historia del país, este momento político y electoral que vive Colombia. Pues doctor Víctor G., muchas gracias por este tiempo y gracias por su atención para Friert. Muchas gracias, un saludo para ustedes. Cuando trabajamos en la construcción de la paz en el Caguán, lo hicimos precisamente sobre la percepción de que había que escuchar para que las partes se entendieran, para crear confianza. Y la creación de confianza es la base fundamental de los acuerdos. En un proceso electoral, la base fundamental es que haya confianza en el elector de que la entidad que le corresponde manejar las elecciones es una entidad transparente, que no hay acciones distintas, sino casadas con la verdad y con la democracia. Y eso es lo que queremos, que tomen las medidas antes de que nos estrellemos y ahí sí estaremos todos llorando en el mismo lecho. Exactamente, sabio mensaje, doctor Víctor G. Apoyamos y nos unimos a ese mensaje que viene desde la paz y desde la reconciliación, además de la inteligencia. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo para ustedes también, para usted, doctor Víctor G., y para toda nuestra audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo. Chao. Adiós.